Bien, pues, lo prometido es deuda, dicen. Entonces, hay que cumplir. Y ya tengo aquí la clase. Esta clase, como yo les dije en el internet, que les iba a mostrar de qué manera la presión atmosférica es la que se encarga de la retención o de la retención de la prótesis superior. Al comprender el fenómeno físico de la retención, vamos a comprender cuáles son las variables que debemos nosotros de considerar cuando hacemos la prótesis. Si no cumplimos con esos principios físicos básicos, no habrá buena retención. Recuerden que la odontología está ligada a la ciencia, no son ocurrencias, lo que yo siempre les he dicho. Está ligada a la geometría, a la antropometría, a la veterinaria, a los antropólogos, a los biólogos, a los histólogos, fisiólogos. Todas las ciencias están relacionadas con nosotros. La física, las matemáticas, la biología, nada de eso nos estorba. Por eso siempre trato de que ustedes comprendan la importancia que tiene el conocimiento real, no el conocimiento de ocurrencias. Es tan sencillo cuando comprendes un fenómeno que una vez que lo comprendes lo puedes aplicar. Ahorita vamos a ver físicamente por qué se detiene la dentadura superior y por qué es tan fácil lograrlo. No crean que es algo de la magia o algo muy complejo, no, es muy sencillo. Tenemos todos los factores a favor para lograr la retención de la prótesis superior, estoy hablando. La inferior es un poco más complicada, no es tan simple, porque en la inferior tenemos el movimiento del músculo miloideo, el movimiento de la lengua. Entonces la prótesis puede ser movida con mayor facilidad, pero también vamos a ver por qué razón en la inferior no, por qué razón en la superior sí, por qué es importante el POSDAN, por qué es importante el sellado periférico, por qué es importante el ajuste de la prótesis. Eso lo vamos a analizar, pero desde el punto de vista de la física. Ya no lo vamos a ver en la placa total. Vamos a terminar ahí la explicación, pero voy a iniciar explicando lo que es la física. Porque la física nos va a explicar por qué se detiene y nos va a explicar cuáles son los puntos que nosotros tenemos que cuidar para lograr la retención. Está muy sencillo. Bueno, la prótesis superior está de pechito. Puedes incluso hacer los rebases de la impresión. Cuando haces la impresión fisiológica la puedes hacer con alginato, no te pasa nada. También hay que romper paradigmas. Lo que estamos buscando nosotros es el efecto físico. Si tú conoces el efecto físico, vas a poder utilizar los materiales que tú tienes. No tienes que usar materiales muy caros. Puedes lograr resultados excelentes con materiales económicos. Solamente tienes que cumplir con las condiciones y los objetivos que pretendes. Pero si tú no lo sabes, pues vas a estar haciendo todo por imitación, más no por la idea, que es lo que yo les quiero enseñar a ustedes. Yo a ustedes les quiero enseñar a pensar, no les quiero enseñar una técnica, no. Yo ahorita, por ejemplo, la técnica que hice de impresión superior, nada que ver con las técnicas. La hice solamente usando silicón de cuerpo pesado y ligero, no usé portaimpresiones. Obviamente no es mi propósito enseñarles cosas que posiblemente pueda causar daño. Yo les voy a enseñar las técnicas clásicas. El día que yo desarrolle una técnica novedosa, pues sí se los voy a enseñar y les voy a decir en qué me fundamento para hacer todo lo que estoy haciendo y en qué me fundamento para decirles que es novedosa. Porque luego agarras una técnica de hace 80, 100 años y la presentas como nueva. Por ejemplo, la del espacio neutro, pues esa tiene como un siglo.
La de la impresión fisiológica no es de ahorita. Ahorita la puedes hacer con hule de polisulfuro, lo que tú quieras. Lo que antes era prohibido, porque pues tenías la pasta cinquenólica y en aquel entonces el pensamiento era más bonito que ahorita, ¿eh? No hay comparación. Los maestros de aquella época pues sabían perfectamente que un material rígido iba a producir mayor reproducción de la superficie de la mucosa. Sin embargo, lo que también debemos de ser conscientes es que la mucosa es variable, muy variable, no poquito variable. Si tú pones un material que tomas a la centésima de milímetro de ajuste, pues no tiene caso que lo uses en la prótesis total, porque la mucosa varía con el peso. Te tomas un café y se hincha la mucosa porque hay vasodilatación. Entonces ya cambia las dimensiones, nada más con un café, porque está caliente. Tomas un helado y lo mismo, vasoconstricción y se hace más chiquita. Es normal. No es como la dentina cuando vas a preparar un diente, no, la dentina no cambia con esa intensidad. Sí cambia, pero muy poquito, su expansión térmica es muy baja. Entonces, vamos a concentrarnos con el nuevo tema. Se me hace muy bonito, sobre todo porque confirmo la ciencia. Yo soy científico, amo la ciencia, adoro a Euclides, adoro a todos ellos que nos han guiado en este mundo de la realidad que podemos disfrutar gracias al conocimiento de ellos. Adoro el teorema de Pitágoras, el triángulo rectángulo. Me ayuda el triángulo rectángulo para medir un montón de cosas, para hacer cambios, para hacer inventos. En base al triángulo rectángulo hice el mandibular transfer. Y es el triángulo rectángulo el que apliqué ahí. Entonces, pues no, me encanta poder mezclar la geometría con la trigonometría, con las relaciones de proporciones, con la elaboración de modelos, con escalas. Juego con todo eso y llego a tener conclusiones padrísimas que me emocionan cada vez más, porque yo me fundamento en la física. Y entonces cuando encuentras algo en la física, ni quien te mueva, como lo que yo les voy a enseñar ahora. Eso se los voy a enseñar, no sé si alguna vez se los hayan dicho, pero bueno, yo lo he elaborado, lo he pensado y ahora lo voy a dar. Y es la primera vez que doy esto, así es que no lo saqué de ningún libro, pero es probable que ya existan libros. No, tampoco estoy presumiendo que yo lo inventé, porque la física no la inventas, ahí está. Ahí les da pues. Vamos a empezar. Nivel 5, física de la retención de la prótesis total superior. Los tres conceptos que vamos a manejar son presión atmosférica, vacío y sellado. Son tres cosas básicas. Entonces, pues vamos a empezar con esto. Condiciones físicas obligatorias para que se dé la retención debido a la presión atmosférica. Uno es el sellado periférico. No nada más se aplica en la dentadura, se aplica el sellado periférico en un vaso, el sellado periférico en los chupones esos con los que destapan los baños, ahí también se aplica el sellado periférico. Se aplica el sellado periférico en las jeringas. ¿Se han fijado que las jeringas están bien selladitas por los lados? Pues ese es un sellado periférico. La jeringa funciona gracias al sellado periférico, o sea, el sellado que tiene la goma con las paredes. Si esa goma no estuviera pegada a las paredes, no funcionaría la jeringa, se saldría todo. No causaríamos la succión. No podría haber manera de causar una succión si no hay sellado periférico. Entonces, el sellado periférico, cuando ustedes meten van a destapar el baño, meten la bola esa, así que le hacen Si no sella por los lados, no succiona nada. Tienen que sellar por los lados y lo jalan y chupan. Todo eso están jugando con la presión atmosférica. Padre, ¿no? ¿Y qué necesitan? Sellado periférico. ¿Qué necesitan en la dentadura total? Sellado periférico, ¿no se les hace bonito? A mí me encanta. Cuando ponen un vaso con una hoja y la ponen así y no se cae el agua, ¿quién lo impide? El sellado periférico y la presión atmosférica.
Entonces el sellado periférico es una condición sine qua non para que se cumpla la condición de retención. Si no hay sellado periférico, no hay retención. Y ahorita vamos a verlo, tranquilos, para eso les preparé el show. Entonces uno es el sellado periférico y el segundo es que debe de haber un vacío entre la superficie y el émbolo. El émbolo es donde nosotros jalamos, el émbolo es la parte, en el destapacaños es el palo, ese que le jalamos así, como chupón, ¿no? Y en la jeringa, pues es el émbolo con el que jalas y metes. Y en la dentadura son los dientes cuando los jalas, ¿no? Tú los jalas y no se caen. Inclusive, hay veces, bueno, es muy frecuente, ya cuando uno hace dentaduras, al principio te emocionas, ¿no? Yo me acuerdo cuando estaba en la universidad, la primera vez que puse una prótesis total bien hecha bien sellada, pues me encantaba porque yo le decía al paciente, a ver, quítesela. No podía el paciente, y le luchaba para quitársela, no podía quitársela. Y es cierto, o sea, y eso ahora ya, pues bueno, pasa ya muy seguido, ya no me emociono tanto como la primera vez que lo hice cuando era estudiante. Ahorita pues yo ya sé que cualquiera lo hace, ¿no? Eso es algo muy simple, pero más ahora cuando ya analicé cuáles son los factores que la hacen simple, porque la dentadura total es muy fácil para lograr la retención en el sentido de la presión atmosférica. No estoy hablando de la estabilidad lateral, porque ese es el reborde, ni estoy hablando en qué condiciones está en la base de soporte principal, para que no piensen que estoy diciendo que hacer una dentadura es muy fácil. No, es fácil lograr el sellado periférico, que es uno de los problemas o de las condiciones físicas obligatorias. Y la segunda, pues ya viene a ser el vacío, pero el vacío se causa automáticamente por el sellado periférico. Entonces no tenemos bronca. ¿Cuál es la clave? Sellado periférico. Gracias al sellado periférico nosotros vamos a poder hacer la segunda condición, que es el vacío. Y para que nosotros hagamos un buen sellado periférico, pues necesitamos el ajuste. Pero hay una cosa padrísima en la boca. Nosotros el sellado periférico lo vamos a lograr gracias a la saliva. Digo, también para que no anden presumiendo, ¡ay, me quedó padrísimo! No. Puede estar un poquito salido, un poquito de lado, un poquito, puede estar. Pero si está bien húmedo, no se cae. Entonces, cuando pongan la dentadura y quieran hacer algo más impresionante, póngale tantito gel y órale. Y a ver, quítensela. Y quedan muy bien puestas. Lo mismo, cuando acaban de poner una dentadura y todavía no se humedecen bien las superficies, cuando todavía no está para que el agua cubra toda la superficie de la prótesis y se una a la superficie húmeda de la mucosa, entonces está húmeda la mucosa, está húmeda la prótesis, se unen los dos y quedan en adherencia. ¿Por qué? Porque hay una adherencia superficial, además, pero la más fuerte aquí no es la adherencia superficial, sino es la presión atmosférica. Entonces, pues tenemos todos los factores a favor en la boca, por eso yo muchas veces veo cuando salen y dicen, mira, no, a ver, quítesela, y no se la puede quitar, ¿no? Pero pues ya cuando analizas el fenómeno te das cuenta que sí es fácil, pero pues se los voy a enseñar. Entonces yo necesito el sellado periférico y necesito el vacío entre la superficie y el émbolo, pero además tengo la saliva, entonces ya... Con la saliva yo la hago, sin la saliva no, en seco no se puede. Y también les voy a decir por qué. Porque en seco no se produce el sellado. En seco se mete el aire por todos lados y ya se moló el asunto. Entonces la presión atmosférica no va a actuar. Pero ahora vamos a analizar físicamente qué es la presión atmosférica para nosotros hacer un cálculo de cuál es el potencial de retención de nuestra dentadura. Se van a impresionar. Yo también me impresioné. Ahora cuando le digan, por favor, digan, oye, le aprendí al doctor Ibáñez, no vayan a salir ahí como, oigan, pues algún mérito debe uno de tener, ¿no? Hice todo el cálculo, no fue fácil, entonces vamos a verlo. La presión atmosférica son 760 milímetros de mercurio, pero pues, ¿cuánto es 760 milímetros de mercurio? No lo sé, ¿es tanto así? Pues sí, pero... Ahora,
es una atmósfera. Eso es una atmósfera, 760 milímetros de mercurio por centímetro de presión por centímetro cuadrado. Entonces, en una atmósfera vamos a tener más o menos 1 kilogramo por centímetro cuadrado. Eso viene a ser en gramos lo que representa la presión atmosférica, que es lo que nosotros estamos cargando todos los días y es lo que pesa toda la atmósfera. La atmósfera nos está presionando más o menos por 1.3 kilogramos por centímetro cuadrado. Es la presión atmosférica que nosotros cargamos todo el tiempo. Ahora, si la superficie de la prótesis es aproximadamente 70 centímetros cuadrados, entonces vamos a tener una carga de 70 kilogramos. Eso quiere decir que nuestra dentadura se puede llegar a detener más o menos con un peso máximo de 70 kilogramos. Por esa razón, cuando entra bien y está bien sellado todo, quítala, no puedes, le haces y le haces y le haces, no puedes. Pero cuando le enseñas el truco, ya sale, porque es el truco del mago, ¿no? Es el truco del mago, ¿no? O sea, haces una magia y dices, oh, parece increíble, pero no es cierto, es un truco, es un truco. Si tú le haces por un lado, levantas el carrillo y entra tantito el aire, la placa se cae solita, ¿eh? ¿Por qué? Porque se mete el aire y iguala la presión atmosférica interna con la externa y bloqueas el vacío. Por eso les decía, el concepto del vacío lo tenemos que entender muy bien y el concepto del sellado periférico también, porque ambos están juntos. ¿Se han fijado ustedes que muchas veces toman la impresión con alginato y ya no sale? Y ahí le dan y le pueden mover así la cabeza al paciente y no sale. Pues no es la forma de quitarlo. Ustedes nada más levanten el carrillo, por un lado levanten su cachito así, lo levantan y permiten que entre el aire en la parte interna de la portaimpresión. Al entrar el aire se iguala la presión y entonces se cae. Sin carga, sin hacer tanto, sí, no tienen que hacer fuerza, no tienen que hacer nada. Simplemente levantan, dejan que entre el aire suavemente y se cae la dentadura, la impresión, y sacan la impresión. Y no tienen que hacer la succión. ¿Se han fijado? Muchas veces sacan la impresión. Digo, a mí me ha pasado. Sacas la impresión, haces mucha succión por el vacío causado e incluso traes la impresión llena de sangre cuando los pacientes tienen gingivitis o parodontitis. ¿Ah? Entonces, esa es una situación. Y vean cómo en una de alginato pues ya creaste el sellado periférico, ya creaste el vacío. Entonces, el alginato es un excelente también. No minimicemos los materiales, no hagamos pobre al alginato, porque a mí me encanta. Bueno, vamos a continuar. Entonces ya les dije más o menos cuál es la carga potencial que podemos tener sobre nuestra dentadura si nosotros logramos el efecto mecánico. Ahora vamos a ver lo que es. Vamos a tener aquí una jeringa. Aquí yo tengo una jeringa, bajé el émbolo, saqué el aire y la sellé. Está cerrada ya de aquí abajo. Entonces, aquí tengo mi primer condición que se llama sellado. Este émbolo está sellado a toda la periferia. Por fuera está la presión atmosférica de 1 kilogramo por centímetro cuadrado. Entonces, si aquí mide 10 centímetros cuadrados, hay una carga de 10 kilogramos que está deteniendo este émbolo, que es la presión de la atmósfera. O sea, todo lo que está recibiendo ahí de toda la atmósfera son 10 kilos que le están cayendo arriba al émbolo. Si yo quiero sacar este émbolo de aquí, ¿cuántos kilos tengo que usar para jalarlo? Si están cayéndole 10 kilos encima, pues para jalarlo necesito 10 más lo que es la fricción. O sea, con 11, 12 kilos yo ya la saco. Sí lo saco, pero al sacarlo, creo aquí entre el émbolo y la base un vacío. Vacío significa, ¿qué significa vacío? Vacío significa que el aire que se encuentra dentro tiene un volumen menor al aire que está afuera. Eso es un vacío. Y el vacío va a ser proporcional a la diferencia que hay entre los dos volúmenes. Hay el vacío absoluto. El vacío absoluto significa que no hay nada de aire. Que por cierto, el vacío absoluto ni existe. Es muy difícil de crear. Siempre hay alguna partícula por ahí metida. Entonces,
Es importante entonces el concepto de vacío, porque mientras yo tenga menos aire en relación al volumen y en relación al volumen exterior, yo voy a tener mayor retención. ¿Sí o no? Bueno, ¿cómo voy a reducir yo el volumen de aire que va a estar dentro de la dentadura total? Ay, fácil, con el ajuste. Bien contestado, ahí está. Luego ustedes me dieron la respuesta, ni siquiera les dije yo. Entonces, ¿es importante entonces el ajuste de una dentadura total? Sí es importante. Pero acuérdense que la mucosa juega, la mucosa aumenta, reduce, etc. Entonces, no nos vayamos con la finta de que si uso el material de polivinil siloxano y que voy a lograr el máximo ajuste, pues no te la creas, porque va a ser más la alteración de la mucosa que la alteración del material de impresión. Y acuérdense la fidelidad que tienen los hidrocoloides reversibles. A mí me encantan los hidrocoloides reversibles e irreversibles, los dos. Son los mejores materiales de impresión. En mi época, y aún ahora puede ser que el hidrocoloide reversible sea el mejor material que exista de impresión. No lo sé, la verdad. Pero yo pienso que sí. Porque los demás materiales tienen distorsión volumétrica, por pérdida de volumen o por ganancia de volumen o por deformación. Bueno, vamos a continuar. Entonces, ya les decía yo, si yo tengo mi primera condición que se llama sellado periférico, si yo tengo el sellado periférico en el émbolo, entonces, y creo entre el émbolo y la parte de abajo un vacío, que puede ser un vacío parcial o total. Generalmente es parcial, es parcial, ¿no? El total es muy difícil. Pero mientras más vacío tenga, más retención voy a tener. Entonces, la carga que va a caer de la presión atmosférica aquí va a ser casi 1 kilogramo por centímetro cuadrado. Entonces, si yo tengo aquí 10 centímetros cuadrados de superficie, para yo sacar este émbolo, yo necesito poner aquí una carga mínimo de 10 kilogramos de fuerza. Y entonces sí, ya la saco. Pero se va a crear un vacío, y ese vacío lo que hace es que la presión, no hay presión atmosférica porque está vacío. La presión atmosférica pesa porque tiene oxígeno, tiene aire, tiene nitrógeno, tiene todas las capas de los gases, hasta el helio y el hidrógeno que están hasta arriba. Pero está la zonosfera, la litosfera, todas esas ahí están. La hidrosfera, todas esas ahí están, todas esas las estamos cargando. Pero si tú creas un vacío, esas ya no las estás cargando. ¿Qué es lo que pasa aquí? Entonces lo que pasa es que esto se está sumiendo porque está cargando todo el peso de arriba, pero como no hay aire aquí adentro, no está cargando nada. Entonces cuando tú lo jalas, aquí se crea un vacío. Y ese vacío lo que está haciendo es que tú estás cargando la presión atmosférica, tú estás cargando toda la carga que está aquí. Toda la carga de la presión atmosférica. Entonces, toda esa resistencia que tienes en el émbolo para cuando lo jalas es la presión atmosférica. ¡Ay, qué padre!, ¿no? Ay, a mí se me dice tú, ¡ay, oí! Si está re pesada. Sí, está bien pesada. Parece, pero es que hay gases, hay agua, ¿no? Hay muchas partículas. Y la presión atmosférica se mide a nivel del mar, porque también si te subes a una montaña, baja la presión atmosférica. Entonces, un montañista se le cae la placa. Ríanse. Va. Entonces, se avienta hacia arriba, ¿no? Así, y se crea aquí un vacío. Entonces, las dos claves son el sellado periférico y el vacío. Pero ¿quién es el que causa el vacío? El sellado periférico. ¿Cuál es la clave de todo? El sellado periférico. ¿Cuál es la otra clave? El ajuste. Son dos condiciones. Ya estuvo. ¿Qué tal? ¿Cómo la ven? ¿Qué debemos hacer en nuestras dentaduras? Lo mismo que con el émbolo. Ajuste y sellado. Lo mismo. ¿Y qué vamos a lograr? Que la presión atmosférica nos detenga la placa.
Y así la jalas y no se cae. A menos que le hagas por un ladito, le entra el aire y ¡plac! Se cae. ¿Por qué? Porque entra la presión atmosférica. Supongamos que aquí yo le hago un hoyo. Le hago aquí un hoyo para que entre el aire aquí abajo. ¿A qué carga yo la voy a sacar? Pues 50 gramos. ¿Por qué? Porque el aire que está aquí, que es la presión atmosférica, se mete abajo, entonces la presión atmosférica externa se hace con la interna igual. Entonces ya no estás cargando la presión atmosférica, ya no la cargas. Lo único que vas a quitar es el émbolo con la fricción que hace con la salida. Por ejemplo, si yo le hago aquí un hoyo, si este hoyo yo se lo quito, esta era la condición, taparle el hoyo. Pero si yo le tapo el hoyo, esto yo lo subo y no me cuesta nada. Háganlo ustedes en una jeringa, pongan la jeringa, dejen el orificio inferior tapado y jálenla. Ah, está bien difícil. Y dices tú, ¿pero por qué? Por la presión atmosférica que está empujando el émbolo hacia allá y tú que le estás jalando y estás cargando la presión de toda la atmósfera. Sin embargo, ¿cómo la sacas bien fácil? Destápale el agujero que tiene aquí abajo, jálale y pues ya no te cuesta trabajo. ¿Por qué? Porque ya la presión atmosférica se iguala en las dos partes del émbolo y ya no la tienes que cargar a toda la presión atmosférica. Es fácil, esa es la jeringa. Vámonos al siguiente ejemplo. Vamos al siguiente, porque hice varios. Si han visto este es un destapacaños. Entonces yo meto a este así redondo, ya ven cómo es, con forma de copa, pero aquí ya lo puse, ya lo metí. Y entonces, ¿qué sucede? Primero, en la periferia debe de haber sellado. Es la primera condición. ¿Sellado qué? Sellado periférico. Toda la rueda del chupón debe quedar pegado, sellado, que no entre el aire. Esa es la primera condición. Una vez que yo ya tengo este sellado, lo que va a suceder es que el aire que está aquí tiene menor volumen, entonces tiene menor peso, porque la presión atmosférica es externa. Entonces la presión atmosférica va a mantener al chupón metido. Ahí lo mantiene, ahí lo deja. Y ya cuando lo jalas le tienes que ejercer todo lo que es la presión atmosférica y vas a cargar la presión atmosférica y vas a causar en este vacío una succión porque vas a ir aumentando el volumen del vacío y todo el vacío se tiene que llenar. Ese es un principio de la física y fíjense qué interesante. Cuando estaba en la teoría cuántica, no voy a hablar de puras tonteras, cuando estaban hablando sobre la teoría cuántica, y estaban hablando sobre la distribución de las partículas, pero de las nanopartículas en el espacio, a un gran genio se le ocurrió que podía ser probabilístico. Y él se basaba en este principio, precisamente, y decía que la probabilidad de la ubicación de los elementos dentro de un espacio era probabilístico al volumen y probabilístico a las partículas que estaban dentro de él, y que había una distribución probabilística. Entonces mezcló la estadística en la física. ¿Y que se enojan los físicos? Ay, lo de siempre. No les puedes decir nada porque todo el mundo se enoja pensando que están aislados. No me van a creer, pero esa persona terminó suicidándose después de que se burlaron de él, se rieron de él, que la resuelve fácil y que se mata el chavo. Y ya años después casi le querían dar el premio Nobel porque hasta la fecha la idea de la distribución probabilística de las nanopartículas es en lo que se basa la física cuántica. Entonces, qué poca. Todo por el ego. Así son pinches científicos, me caen gordos. Esos pinches académicos me caen tan gordos, han hecho tanto daño. No aceptan nada que no esté dentro de su cerebro y como están hechos de piedra, es igual acá en la odontología, no manches. Yo ya cuando me ponen con académicos digo, ya se fregó el asunto. Ya se fregó, porque pues yo de pronto les voy a hablar de otra cosa y pues ellos, como saben mucho, se van a reír. Va la siguiente. Entonces, este es el destapador. Ya se dieron cuenta. ¿Cuáles son las condiciones?
Una, el sellado periférico. Todos los chupones, todas las de esas de las pistolitas tienen sellado periférico. Si no lo pegas en el vidrio, o si no lo pegas con tantito líquido, con tantita saliva, ¿sí? No se pega, porque no hay sellado periférico. Si por esta zona se mete aire, ya se amoló, ya no funciona. No puede entrar aire, tiene que estar sellado para que no entre aire. Al no entrar aire, entonces causas la succión debido a la presión atmosférica. Y la carga que tú ejerces sobre esto, cuando lo jalas, es que estás cargando la presión atmosférica. Y lo que está deteniendo a este es la presión atmosférica. Ya van dos ejemplos. Vámonos al tercero. Bueno, ahora vamos a poner... Sí han visto este truco, ¿no? Aquí se los iba yo a hacer, pero ya dije, no, ya, sería demasiado show. Pero miren, les voy a explicar. Agarras un vaso lleno de agua y tú dices, a ver, ¿cómo lo puedes voltear sin que se tire el agua? Y pues entonces aquí le pones un papel o una laminita de mica, la pones así, volteas el vaso a la inversa y no se cae el agua. ¿Por qué? Porque no se cae el agua. Tienes el vaso así, el agua se está cayendo, pero está tapado. Y le quitas la mano y se detiene. Pues, ¿por qué? Pues por este principio, por la presión atmosférica. ¿Por qué? Porque aquí tienes un sellado periférico en el vaso. Y este sellado te va a dar con esta parte, puede ser un acrílico, puede ser una lámina de papel, puede ser un montón de cosas. Ahí se hacen trucos de magia. Con eso lo entretengo yo a mis sobrinitos cuando les hago magia. Y pues ahí les demuestro un montón de cosas y les enseño física. Entonces, ya que está esto así, ¿qué es lo que detiene a este vidrio que está aquí? La presión atmosférica. Y aunque el vidrio parece que está muy pesado, pues no, porque si la presión atmosférica es 1 kilogramo por centímetro cuadrado, imagínate, tú agarras la mesa y pones un vidrio y lo detienes así. Entonces se quedan así los niños. Se detienen por eso y por dos principios. ¿Cuál es? Sellado periférico y el vacío. ¿Ya? Entonces, ese es el principio de nuestra dentadura. Sellado periférico y vacío. Y es bien fácil, ya cuando lo comprendes, ya verán ustedes la técnica de impresión y ya van a jugar con las técnicas de impresión. No les tengan miedo, son tan fáciles. E inclusive les voy a decir, yo ya modifico mucho, juego con las técnicas, yo juego ya con las técnicas porque luego me aburro. Ay, cuando estoy con la modelina y me da una flojera estarle haciendo con la modelina. Como ayer a mi paciente, dije, me dijo la señora, es que ya es muy tarde, que la niña que no se ha dormido. Le dije, no se apure, ahorita se lava un ratito. Lo hice con silicón de cuerpo pesado, saqué, hice el rebase con silicón de cuerpo ligero y se acabó. ¿En cuánto tiempo lo hice? ¿Qué te gusta? ¿10 minutos? ¿15 minutos? ¡Ay, qué rápido, doctor! Pues sí, señor, usted no se apure. Y ya cuando se lo puse, le dije, a ver, ahora quíteselo. Igual, ¿no? ¡Ay, no puedo! Ay, ya sé. Eso ya me lo sé de memoria, ¿no? Yo lo que quiero es que ustedes se den cuenta de que cuando juegan con la física y se dan cuenta de lo que realmente están haciendo, se van a divertir. No se estresen porque no es para tanto. Siempre y cuando, ¿qué deben de cuidar? Deben de cuidar que su portaimpresiones con el que van a tomar el REBA, la impresión fisiológica, no desplace los tejidos. Eso es fundamental. Vean el fondo de saco que quede libre, todo el fondo de saco, vean lo que quede libre. Cuando, por ejemplo, cuando ponen la inferior, háganle que el paciente mueva la lengua y los carrillos y que la portaimpresiones no se mueva. Es difícil, no. Yo tengo un paciente que nunca pude, y digo, nunca pude porque no tenía reborde. Y pues igual me estuve divirtiendo como 3, 4 sesiones para tomar la impresión hasta que la tomé. Pero pues me costó mucho trabajo porque, igual, o sea, van a haber casos donde ustedes se van a sentir dioses, ¿no? Y otros que no, pero lo que hay que entender es qué estamos haciendo, qué es lo que quiero hacer, quiero razonar, aquí es pura física, es la pura física. Y está re facilito. Porque si entiendes la física, tú te vas a dar cuenta que yo lo que busco es un sellado periférico. Pero yo no busco clavarme en el fondo de saco, sumirlo, no, porque le voy a causar
una lesión. Es obvio. Entonces, antes de tomar la impresión, yo debo de hacer que mi portaimpresiones quede antes del fondo de saco. Y ahí es donde viene la otra pregunta, que es bien interesante. Se los voy a hacer. Si yo tengo una diferencia entre el fondo de saco y mi impresión de 2 milímetros, ¿qué usaría yo? Un material fluido de polivinilsiloxano, de ese que parece agua, o uno intermedio, como el hule, por ejemplo. El hule de polisulfuro, por ejemplo. A ver, díganme. Esa es la lógica que nosotros tenemos que usar. Valiéndote gorro lo demás, porque cada paciente es único, pero como tú sabes lo que vas a hacer. Si tú estás muy lejos, usa un material viscoso. Si estás muy cerca, en la mandíbula, por ejemplo, pues uno más ligero. No vas a tener ningún problema. Nada, no hay bronca. Lo mismo, vas a hacer el rebase con alginato. Pues es igual, pones tu alginato y órale. Te quedan muy padres las impresiones. Es más, lo único que notas es tantito el brillo nada más de la superficie. Pero pues ese brillo se va a ir a la hora de la pulida de la placa. No te preocupes. O sea, hay que ser realistas, hay que jugar con lo que estamos haciendo porque nos estamos divirtiendo. Y es física, la prótesis total es física. Ya entendieron lo del vasito, lo de la jeringa, ya entendieron lo que es el sellado periférico, ya enseñaron lo que es el vacío, y que eso no solamente lo aplicamos nosotros, ni es idea de nosotros, eso viene desde la física y viene de siglos atrás. Eso ya se descubrió desde hace un buen rato, y no lo descubrió un dentista. Bien. Va a la siguiente. Ahora sí llegamos a la prótesis, ¿no? Fíjense nada más qué bonito y qué fácil es. Les voy a decir, ¿por qué? Pues es que la tenemos de pechito. Hay 5 factores que nos ayudan para hacer la retención. 5, son un montón. ¿Para qué? Para lograr las 2 condiciones. ¿Cuáles son? El sellado periférico y el ajuste. Son las 2 condiciones que nosotros debemos de seguir como ideal. Sin embargo, tú dices, no, pues sí, el ajuste, ¿Y qué pasa cuando tú en la zona premaxilar tienes una retención? A ver, dale ajuste. No entra la dentadura, o no entra el removible, no entra porque tiene retención. Entonces, tú haces la dentadura muy ajustada, pero cuando la quieres meter, como ya tiene zonas retentivas, no va a entrar. ¿Qué haces, chavo? Entonces llegas como le hacíamos antes, ¿no? Que decíamos, pues una osteotomía, ¿no? Y llegas y le damos a todo el hueso y luego ya le ponías su dentadura, ¿no? Pero ¿qué tal si mejor juegas con la dentadura, dejas un espacio y buscas el sellado periférico aun y cuando quedes espacio de aire? Y logras buena retención. Ahorita les voy a decir porque están los demás factores con los que vamos a jugar. No es el único el ajuste. No, tenemos todas las ventajas en la dentadura superior, aún en pacientes que tengan retención. Les voy a decir cuáles son. 1. El sellado periférico de la base, que es esta, que es la zona de soporte principal, la zona del paladar, el rafe medio y los rebordes. Ese es el ajuste. Eso va a impedir que entre el aire. Pero aún así, tranquilos, que ahí les va para que vean cómo es tan bonita la física y es tan bonito saber. ¿Por qué entonces se hacían las cámaras de succión? ¿Se acuerdan? No sé si a ustedes les tocó, pero a mí sí. A mí me tocó la época de la odontología fluorescente, en la época en que los dentistas de hace... pues yo tenía 20, ¿cuántos años tendrían ellos? Tendrían 50, serían los de mi edad, cuando yo tenía 20 o 25, entonces eran bien divertidos porque ponían chupones, por ejemplo, estaba padre, ponían un chupón prácticamente, un chupón. ¿Por qué? Pues cuando metes el chupón,
le chupas, le succionas y haces el vacío y entonces te agarras con el paladar, ¿no? Pero entonces, ¿qué sucedía? Bueno, tú creabas ya el vacío, entonces ya tenías el sellado periférico y tenías el vacío. Ya lo tenías, tú dices, yo ya lo hice. Pues sí, pero como estás succionando, estás creando una presión positiva sobre el tejido, creabas una fibrosis, o sea, creabas que el epitelio se desplazara hacia allá junto con el tejido conectivo hasta que llenaba chupón. Y luego le quitabas la placa y le verías adentro y ahí le verías el chuponzote, ¿no? O si le hacían un corazón, había otros que le hacían un corazón hueco. Entonces iban en contra de lo que yo decía aquí, que es el ajuste. Lo opuesto era, lo metes, le sacas el aire, le chupas y creas un vacío, entonces succiona la placa. Porque tú creas el vacío a través de la succión. ¿Y cómo le haces? Pues dejas cámaras, que era la técnica, dejas cámaras internas para que haya succión. Y había unas cámaras en forma de corazón, había otras en chupón, o sea, bien bonito, o sea, estaba padrísimo. ¿Cómo se las ingeniaban? Había otros que ponían imanes, había otros que ponían ligas a los lados para que sellara más, o sea, como si fueran los empaques de un carro, ¿no? Los empaques, padre, ¿no? Buena idea. Decías, bueno, le ponían ahí sus ligas y le daban la vuelta. Eran unas obras maestras de la habilidad para buscar y resolver ese problema. Porque, pues le buscabas, pues era un problema, ¿no? Se caía la placa, se caía la placa, ¿no? Luego ya llegó los adhesivos, ¿no? Que ya los conocemos, hay adhesivos. ¿Y qué son los adhesivos? Son sustancias viscosas que entran y ocupan el espacio para hacer el ajuste y crear el sellado periférico. Es lo que hace por eso yo les decía, pónganle un gel viscoso, se los ponen, hay muchos geles que los venden en las farmacias, se lo ponen, le ponen la placa y se detiene bien padre, bien padre. Entonces, vamos a seguir analizando el fenómeno, nada más que me llegan recuerdos de la historia y me encanta porque los dentistas éramos bien creativos, ahorita ya no, andamos muy filosóficos, agarran cada pinche idea que te dices, ¿de dónde sacaste esa idea? Antes no eran muy lógicos. Los dientes, por ejemplo, yo cuando veía al doctor Esponda, cuando hacía los ajustes los hacía con piedra abrasiva de carborundum y le ponía las dos placas y hacía así con la mano, para que se deslizaran. Y yo lo miraba y decía, bueno, es buena idea, porque pues, hacía las trayectorias con dilias, ¿no? Y dices, está bien, y ahí está el doctor. Buenas ideas, muy buenas ideas. Y imagínense antes cuántos tipos de dientes había de porcelana, de acrílico, cuántos grados habían. Fíjense cómo fue modificada la anatomía en las prótesis totales. Obsérvenlo, ustedes agarran unos dientes de placas totales y vean a ver si coincide con lo que yo les enseño y verán que no coinciden. La otra vez hablaba con un amigo, él también hace mucha prótesis total, es una persona muy, muy hábil en prótesis totales, el doctor Armas, yo creo que ustedes lo conocen. Bueno, él es muy hábil, entonces estábamos hablando, porque a veces hablamos por teléfono, y pues yo le explicaba que la anatomía para nada, chavo. Y le dije, no, yo estoy haciendo los dientes de herbívoro. ¿Y cómo es? Me dice, pues ya te mandaré unos para que hagas pruebas. Pero cuando hacemos, volvemos al tema. Es que me emociono. Sellado periférico de la base. Ya está. Pero ya vimos que esto, aunque parezca, no es una condición, porque hay gente que lo hace a la inversa. Deja un hueco para crear una succión. Él mismo. O crear una válvula, ponían una válvula, ahorita me acordé de otro de los inventos, está padre. Otro era, ponían una cámara de succión y aquí al frente, abajo del paladar, le ponían una válvula que cuando sacabas el aire se cerraba con un balincito. Y haces así y se agarraba la placa. Y lo hacías con un balín. Habían un montón de formas de retención, un montón. La ecuación, vamos al siguiente. Entonces, sellado periférico de la base. Pero yo les digo eso para que no crean, para que vean que la creatividad es más importante. Cuando tienes el conocimiento lo puedes aplicar de muchas maneras. No hay solo una, hay miles. El segundo, sellado periférico en el fondo de saco, que es este. Bien.
bien, ¿no? O sea, yo tengo que lograr que mi fondo de saco quede donde da la vuelta muscular. Ahí lo tengo que poner. Que esté en contacto con la mucosa, porque si no está en contacto, se mete el aire. Entonces tiene que tener ajuste. Entonces por eso se llama sellado periférico, porque va sellado. Pero ¿quién hace el sellado? ¿Nosotros porque somos bien fregones? No seamos tan ególatras. Lo hace la saliva. Nosotros podemos cometer errores y la saliva no los va a compensar. Por eso les digo, tenemos un chorro de ventajas. Tenemos la ventaja de que si en el paladar no queda bien el ajuste, porque no queda, y les voy a decir por qué no queda, por la contracción de los polímeros, por los procesos que nosotros tenemos de elaboración de la prótesis. Y les voy a platicar otra historieta. Estaba yo en Estados Unidos haciendo... ¿Se acuerdan que llegaron los termoplásticos, ¿no? Muy de moda, y en aquel entonces estaban de moda. El asunto es que estaban haciendo un termoplástico, nunca le salía. Y siempre salían con un espacio que desajustaba. Entonces yo le explicaba, yo les decía, si quieres yo te digo, pero como ustedes saben que se sienten bien fregones y que saben mucho. Entonces yo era el técnico y aquellos eran los que sabían mucho, entonces pues no me iban a escuchar. Total, ahí estuvieron. A la tercera que les falló ya vinieron. Oye, Ibáñez, pues ahora sí, ¿qué me nos ibas a decir? Le digo, bueno, te voy a decir, te voy a enseñar. Pero primero te voy a quitar la vanidad. Tú haz lo que yo te diga y te va a salir. A ver, me dice, a ver, Ibáñez, ok, cuando hagas el sellado, cuando hagas el cierre del molde, cuando hagas la inyección, déjalo ahí 5 minutos. Y ya lo dejó los 5 minutos, salió y salió perfecto. Se quedaron así, ¡oh! Digo, ¡oh, güey! O sea, no sabes física, no sabes manejar los materiales. Los materiales tienen contracción térmica y tú debes de mantener una presión constante para que haya un relleno del material que se está contrayendo. Ya después de eso sí ya me estimaban un poquito más. Pero les quiero decir eso, cuando usas los materiales tienes que saber cómo se usan. Lo mismo en las prótesis totales, el acrílico, tienes que saber en qué tiempo de migajón debes de colocarlo. No coloques antes porque se contrae demasiado y va a crear mucho vacío. Pero por otro lado, tenemos la filosofía del que dejaba huecos en vez de dejar ajuste. Entonces también te ayuda. No creas que si lo hiciste y quedó un poco desajustado no te va a pasar nada, muchacho. ¿Me explico? Ambas formas resultan en la práctica. ¿Por qué? Porque tenemos el mismo principio. Si yo hago la succión, creo el vacío con la misma boca, porque la boca puede crear succión. En la deglución es un acto de succión donde la presión atmosférica juega. Por eso en la deglución, a ver, traten ustedes de hacer la deglución sin cerrar los labios. A ver si pueden. Órale, a ver, inténtenlo. Traten de pasar saliva sin cerrar los labios. No van a poder, porque es el mismo proceso, es exactamente igual. Yo tengo que tener un sellado periférico para yo poder hacer la succión y que la saliva se vaya hacia atrás, igual como un émbolo, exactamente igual como le hace la jeringa, yo me voy para atrás y ya entonces trago. Pero si no lo hago no puedo. Háganlo, traguen sin hacer el sellado periférico de los labios. No se puede. ¿Verdad? Es el mismo fenómeno físico. Lo mismo pasa en la amamantación y en muchas... Cuando tragas y deglutes es lo mismo. El acto de deglución se hace con la boca cerrada. Así. En oclusión céntrica. En oclusión céntrica con los labios cerrados se crea el sello anterior, pones el sellado periférico y haces la succión hacia atrás por el vacío causado por la presión atmosférica. Simple. Entonces, el sellado periférico, primero de la base, pero ya dijimos que ahí nos podíamos equivocar tantito. El sellado periférico del fondo de saco. Ya también dijimos que podíamos equivocarnos un poco, porque lo que nos va a ayudar es la saliva. La saliva es la reina para la adhesividad. ¿Por qué? La saliva produce dos cosas. Una produce el sellado periférico,
pero hay otra que es la tensión superficial. Y tú dices, ¿qué es la tensión superficial? Pues es la atracción que existe entre las partículas. Tú tienes, por ejemplo, la placa húmeda y la mucosa húmeda, y entre las dos el agua crea los puentes de hidrógeno, que es una polaridad. Y esa polaridad te crea la adhesividad. Lo mismo sucede en la adherencia epitelial. La adherencia epitelial está dada por las fuerzas de Van der Waals, que son cargas eléctricas. Y está dada puentes de disulfuro y está dada por los puentes de hidrógeno, que son los mismos. Se han hecho cálculos de que si nosotros pudiéramos hacer una dentadura tan exacta, que hiciera una unión atómica entre la mucosa y la placa, prácticamente se pegarían y no las podríamos despegar. ¿Por qué? Pues por la atracción iónica, la atracción de los puentes de hidrógeno y la atracción de la polaridad. Es muy fuerte. Entonces vean, la presión atmosférica son 70 kilos, ¿no? Manches, es como si Dios estuviera parado arriba de la placa. Imagínate, nada más que como la presión atmosférica la cargamos toda la vida, pues no la sentimos. Entonces, ¿quién es nuestra salvadora? La saliva. ¿Qué va a hacer la saliva? Bueno, la saliva va a rellenar todo la base de nuestra prótesis, va a rellenar el reborde y además va a rellenar toda la parte externa y toda la parte interna. O sea, toda la superficie de toda nuestra placa y toda la superficie de toda nuestra mucosa va a estar húmeda. Ahí va a estar la saliva. Y cuando la ponemos ambas, la saliva va a llenar todos los espacios de aire que van a quedar en el desajuste que nosotros causamos. Entonces, ¿qué? Se compensa el desajuste que nosotros dejamos. ¿Debido a qué? A la contracción del polímero, a los cambios de las dimensiones del portaimpresiones, a los cambios, todos los cambios que hay dimensionales. No crean que son para el ajuste, lo pierdes el ajuste. No se puede. Lo mismo cuando haces los metales. Ay, sí, ¿no? Sacas la cerita, la pones y la contracción de la cera. Y la contracción o la expansión del yeso. Y la contracción o la expansión del material de impresión. Más aparte todo lo que nosotros hacemos. No, hay cuando dicen que uy, que lo vi al microscopio, yo nada más les pregunto. Me acuerdo una vez, estábamos igual en Estados Unidos y estábamos en uno de los laboratorios más famosos y la madre. Entonces llegó el cuate y estaba haciendo en circonia y que le preguntó, oiga, porque él tenía su microscopio y todo, o sea, igual yo también tengo mi microscopio y ahí lo veo, pero sé lo que es una micra, sé lo que es una milésima de milímetro, sé lo que es una centésima de milímetro, una décima, yo lo sé perfectamente porque pues yo trabajo tornos, trabajo fresadoras, entonces yo sé lo que es pedir un trabajo a 5 milésimas, por ejemplo. Yo lo sé perfectamente. Entonces llegaba con él y le dije, oiga, ¿cuál es el ajuste que logra usted entre la circonia y el modelo? No, pues 2 micras. Nada más me quedé. Este cuate no tiene ni idea de lo que está diciendo. Ni idea. Entonces ya nomás me quedé callado. Dije, no sabes ni lo que estás diciendo. Y es que es lo que les digo, luego lo verbean a uno re feo. Luego me enseñaron una anatomía de un molar que se veía bien bonita, ¿no? Oye, Ibáñez, porque ahí iban mis alumnos y mis amigos me cucaban, ¿no? Y llegaba ahí, a ver, Ibáñez, ¿cómo ves esta muela? Era de un polímero de esos que se hacen con máquina. Entonces, y la agarré y me dije, no, sí, está muy bonita. No, sí, pero a ver, opine, doctor. No, está bonita. No quería opinar, pues qué chingado opinar. Entonces estaba el especialista, el técnico, y le digo, oiga, nada más le quería preguntar una cosa. ¿Por qué razón la cúspide mesiopalatina está de la misma altura que de la mesiovestibular? Dice, es que así deben de ser, doctor. Me dice, yo me quedé así, ay muchachito, no sabes ni lo que estás diciendo. No sabía nada de anatomía funcional. Sabía hacer muelas nada más. Y pues, no es por ahí. Vamos a seguir.
Sellado periférico de la base, ya vimos que la saliva nos ayuda. Sellado periférico del fondo de saco, ya vimos la saliva nos ayuda. Y luego entonces viene el sellado por saliva, que es muy importante que lo consideremos, y la viscosidad más. Entonces cuando busquen adherir, busquen sustancias viscosas. ¿Para qué? Para llenar los espacios y para crear el sellado, y entonces creas el vacío y ya resolviste el problema. La tercera, esta me encanta. Esa se las voy a dar yo. El sellado por los carrillos. Miren, los carrillos son la parte interna de los músculos bueno, aquí se encuentra el auricular de los labios, el bucinador, y por la parte interna está lleno de mucosa, y la mucosa está húmeda, y la mucosa choca contra la pared de la placa. Choca. ¿Qué hace durante todo ese movimiento? Esa larga trayectoria. Sellado. Es un proceso de sellado, entonces también nos está ayudando. Son 3 factores que nos van a ayudar. El sellado periférico, el sellado de la base, el sellado de la saliva y el sellado de los carrillos. 4 factores a favor. Y el quinto, el postdam, que es bien fácil de hacer el postdam. ¿Por qué el postdam? Bueno, sabemos que cuando nosotros hacemos el procesado, como el acrílico va a tener una construcción volumétrica de un 5, entre el 5 y 10%, dependiendo de cómo lo manipules, y del espesor de la capa, y de la presión, y de la técnica que se emplee para hacerlo, pero pues es una deformación muy grande. Lo que va a suceder es que el paladar, que es así, se levanta. Entonces el error más frecuente que vamos a encontrar en la prótesis es que no hay sellado posterior, porque el paladar se va a levantar y se va a separar del paladar original. Entonces va a crear un espacio de aire. Pones la prótesis, ves que tu sellado periférico está bien padre, pero se te cae. ¿Dónde puede estar el error? Pues en el sellado posterior. Si ya viste que tu sellado periférico está bien, ¿ah? Si ya viste tú que este sellado está bien, que no hay ningún problema, pues pon el sellado en el postdam. ¿Y cómo lo haces? Bien fácil, bien fácil. ¿Quieres hacer primero el diagnóstico? Bueno, pues pon en el postdam material, por ejemplo pones, te los voy a poner yo facilito, pones tantito alginato en la parte palatina, lo metes, fragua el alginato y le dices a tu paciente, a ver, ahora quítesela. Ya no puede. ¿Por qué? Porque el aire se metía por la parte posterior, no por la parte de acá. Porque acá, ¿por qué no se mete el aire? Necesitas hacerlo muy mal para que se mete el aire. ¿Por qué no se mete? Porque tienes el sellado periférico y tienes el sellado también de los carrillos. Tienes los 2 sellados. Y en cambio en el postdam no, porque ahí está el paladar y el paladar también se mueve. Y el paladar es un error de la prótesis total que se causa por la contracción del acrílico. Entonces, ponles ahí el alginato, nada más ponle el alginato y lo metes. Y haces el diagnóstico. Ya lo más que es, pues ponle el acrílico. Y ya. Y entonces ya se va a detener. Bien, bien. Ya se detiene, sí, ya. ¡Ay, qué padre! ¿Qué hiciste? Bueno, pues tu sellado del postdam. Entonces son 5 factores que debes tú de conocer, pero que lo que más debes de conocer es el efecto mecánico, físico, que tú eres el que vas a hacer. Y la física no falla, no falla. Ahí no hay filosofías, no hay rollos, no hay nada. Todo esto son 2 bases, el sellado periférico. Si no, imagínate que yo me la pasara echándoles filosofía. No, aquí no hay filosofía. Son 2 principios que debemos de respetar y se los he repetido como 50 veces para que se los aprendan. Que es sellado periférico, que se va a dar en el ajuste de la prótesis, y vamos a tener el otro factor, ¿cuál era el otro? El vacío, que se puede hacer de muchas formas. Si tú lo sabes aplicar, vas a poder jugar con la prótesis. En algunos, pues, vas a poder hacer el sellado posterior, otros vas a poder hacer el sellado periférico.
Tiene una dentadura muy vieja que se le cae, se le cae, se le cae, está desajustada, pues un cambio de base. ¿Y cuál es el cambio de base? Pues hazle a la misma prótesis, le haces el qué, el sellado periférico. ¿Cómo se lo vas a hacer? Pues tómale la impresión, como si fuese la impresión. O sea, es re fácil. Agarras, le pones el modelina, todo el sellado periférico, sellado post-dam, sellas todo, la prótesis vieja se la pones y no se le queda. Ya quedó bien todo tu sellado, tomas tu rebase con un material ligero, nunca no ligero, porque desplazas hacia adelante la prótesis si usas uno viscoso. Ya luego les explicaré el fenómeno físico por el cual sucede, porque es pura física. Sacas tu dentadura y ese es el cambio de base. Y un cambio de base lo haces de volada. Y ya le vuelves a poner su dentadura y ya le quedó bien. ¿Por qué? Porque ¿qué hiciste? Pues el sellado periférico. Hiciste el sellado del fondo de saco, hiciste el sellado del póstamo y lograste muy buenos resultados. Bueno, como ven, esta clase me la cotorrié rico, la disfruté porque es muy creativa y a mí me gusta mucho moverme con ciencia. Cuando estoy con la ciencia, no, digo la tontería que se me dé la gana, porque conozco las bases que estoy manejando y esas bases me dan seguridad para hablar. Y entonces también me dan seguridad cuando contesto, o cuando digo, o cuando debato, o cuando rebato algo, o cuando no estoy de acuerdo en algo. Y yo nada más escucho muchas veces a los filósofos de la prótesis total y ya me quedo, digo, ay Dios, pues si eso está re facilito, es por este lado, ¿no? No con tanto rollo. Yo les eché mucho rollo porque yo quiero que ustedes sean creativos. Acuérdense. Las dentaduras totales pasaron por una etapa de alta creatividad. Allá antes de que yo estudiara odontología, eran unos grandes dentistas. ¿No lo creen? Yo sí los vi. Tuve al maestro Sponda, al padre y al hijo, y los dos eran excelentes. Han sido de los mejores dentistas que yo he conocido en mi vida. Nada más que el hijo era medio neurótico, era lo malo. ¿Sabía de removible? Qué barbaridad. Muy bueno en removible. Del diseño, las razones por las cuales un gancho, por qué otro, por qué el retenedor, por qué el recíproco, por qué la base. Muy bueno. Bueno, ya acabé la clase. Quisiera seguir hablando, pero me tengo que ir a dormir. Ayer me acosté temprano y me levanté temprano. Primer día. Hoy me la pasé en mi libro de anatomía haciendo el primer molar superior y el incisivo, porque ya estoy cuadrando todo. Nada más que es tanta la memoria que necesita mi carcacha de computadora que se alenta mucho. Son cientos de fotografías, que habrá unas 400, 500 fotografías. Entonces, pues el programa tengo que comprar una Mac. Por eso ahorita, ya que me depositen este mes, pues ya me compro la Mac. Ay, sí, Chuy. Bueno, cuídense mucho del COVID. Miren, está activo. Ya saben cómo cuidarse. Sana distancia es el número 1. La mascarilla, el cubrebocas, no son tan eficientes, No le agarren tanta confianza. Agárrenle más confianza a la distancia. A no tener contacto con personas que tengan calentura, que tengan contacto con personas con COVID. Ya me tocó una pacientita y no la atendí. Me negué. Bueno, tenga buen día. Ya acabé.